Comencemos entonces la primera lámina que corresponde a hemosiderosis no esplénica. Bien, pero generalmente es la hemosiderosis, ¿no? Porque ahí nomás debería ser hemosiderosis, pero bueno, como es en vaso, ya hemosiderosis esplénica. Bien, esta es una hemosiderosis, es una enfermedad, en realidad no es una enfermedad, ¿no? Simplemente es presencia de hemosiderina, ¿no? En el organismo. Y esto se produce cuando hay una sobrecarga sistémica de hierro, por ejemplo, ¿no? Un aumento en la absorción de hierro en la dieta, anemias hemolíticas, transfusiones sanguíneas, porque los eritrocitos constituyen una fuente de hierro exógena, y la utilización inadecuada del hierro, ¿no? Entonces, todo este exceso de de hierro se deposita en forma de hemosiderina. Esta hemosiderina es de un color amarillo, un color dorado o pardo amarillento, ¿no? Y que esto generalmente lo vamos a encontrar ¿dónde? En diferentes tejidos. O sea, en cualquier tejido podemos encontrar, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, en la piel, en páncreas, en cerebro, ¿no? Entonces, ahí todo esto vamos a encontrar esta hemosiderosis. La hemosiderosis es un depósito entonces de hierro en forma de hemosiderina. No lesiona a la célula ni altera la función del órgano. Ojo, eso es importante. Entonces, esto es un pigmento nada más que no produce ningún tipo de daño a la célula. Se acumula en la sangre debido a la descomposición de los glóbulos rojos. Entonces, esa descomposición le da ese pigmento y eso se acumula en el tejido. Bien, entonces, es un pigmento endógeno derivado de la hemoglobina. Color amarillo pardo, a veces pardo dorado también se puede presentar eso. Se presentan los procesos que existe desintegración de hematíes, como lo hemos dicho. En estado normal se almacena en las células en relación con una proteína que es la apoferritina. Y esto solamente es observable al microscopio electrónico. Cuando hay un exceso local, ¿no? O sea, en casos de hemorragia o de repente un exceso general, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, en la drepanocitemia, en las transfusiones múltiples, la ferritina forma gránulos de hemosiderina y estos se van a ver tranquilamente con el microscopio de luz. En circunstancias normales, se advierten pequeñas cantidades de hemosiderina en las células reticuloendoteliales de la médula ósea, en el vaso, en el hígado, ¿no? Y que participan activamente en la degradación de los eritrocitos en estado normal. Al depósito, al depósito de hemosiderina en los tejidos, bien sea localizados o generalizados, sin acompañarse de daño tisular u orgánico, se denomina hemosiderosis. Entonces, la hemosiderosis es el pigmento que se encuentra en el tejido, pero sin causar daño tisular. Esa es la diferencia con la hemocromatosis, ¿no? Macroscópicamente, bueno, la hemosiderina confiere a los tejidos un color marrón claro, a veces un color ocre, ¿no? Eso es lo que, un color ocre es lo más común. Entonces se ve pues aquí, y dependiendo eso mucho de la cantidad de pigmento acumulado. Este es un vaso donde se ve área del parénquima, de parénquima esplénico, de un color claro, ¿no? Un color a veces medio ocre, aquí, ¿no? Un marrón claro u ocre. Eso es lo que eh, caracteriza a esta lesión. Bien, histológicamente, aquí hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. Histológicamente, ¿no? Hay una hemocromatosis versus la hemosiderosis. Entonces, histológicamente, en general, la mayor parte de hemosiderina intracelular está ubicada en el interior de los macrófagos. ¿Ya? Repito, histológicamente, la mayor parte de hemosiderina
intracelular está ubicada en el interior de los macrófagos. Cuando el depósito de hemosiderina es generalizado y se acompaña de daño tisular u orgánico, se denomina hemocromatosis. En este caso, gran parte del pigmento está ubicado en el interior de las células parenquimatosas, ¿no? Esa es una diferencia. A propósito, yo he puesto esto para que ustedes vean la diferencia entre una hemocromatosis y una hemosiderosis. Ahora que la hemosiderosis, cuando esta ya puede generar una hemocromatosis, sí, efectivamente sí. Entonces, pero así ya comienza a producir un daño tisular, ¿no? Un daño de la célula. Pero si no produce daño, esto lo vamos a encontrar a nivel de los macrófagos. Eso para que histológicamente tengan ustedes bien en cuenta esto, ¿no? Bien en cuenta, que casi la mayor parte, casi en su totalidad, no hablemos de totalidad, la mayor parte, un gran porcentaje, entonces se encuentra este pigmento de hemosiderina en los macrófagos celulares. Y eso es lo que nos va a servir a nosotros para interpretar la histología, ¿no? Entonces aquí tenemos la histología un vaso, ¿no? Entonces tenemos parte del vaso, todos estos ¿no? Y linfoides, no hay alteración acá de toda esta pulpa blanca, no hay alteraciones acá perdón, pulpa roja aquí también, no hay alteraciones citológicas que vemos, vamos a ver. Sin embargo, miren ustedes acá, tenemos 3 imágenes en la cual vemos en el parénquima esplénico grupos de pigmento, ¿no? Aquí a menor aumento, pigmentos, de un color a veces pardo amarillento, otro le dicen color dorado, otro le dicen color amarillo o marrón amarillento, ¿no? Pero ¿dónde se encuentran? Miren ustedes, focalizados, y acá se ve en la lámina inferior, más focalizados a nivel de los macrófagos. Entonces, a nivel de los macrófagos, entonces, histológicamente, de acuerdo a la descripción que hemos tenido, entonces esto se caracteriza ¿por qué? Por la presencia de pigmentos de hemosiderina, ¿no? Que le da un color, si quieren, pardo, amarillento, otros le dan color dorado, otros color marrón amarillento, de acuerdo a lo que el libro que ustedes van a leer, localizado, mayormente localizado en los macrófagos. No hay alteraciones celulares, ¿no? Las células esplénicas se encuentran sin alteraciones, ¿no? Simplemente hay a nivel de los macrófagos generalmente. Muy escasas células en un citoplasma puede presentar, ¿no? En algunas podría presentar, pero muy escasas experimentos hemosiderina, ¿no? Generalmente esto se está dando a nivel de los macrófagos. Acá lo tenemos a mayor aumento, entonces miren ustedes cómo es este macrófago y cómo es que está lleno de hemosiderina, ¿no? En algunas células podría presentarse, como le digo, muy escasa, pero eso es lo llamativo y lo normal, que esto es a nivel de los macrófagos. Cosa diferente sería si estos pigmentos se encontrarían en estas células linfoides, ¿no? Entonces ahí así sería ya no sería una hemosiderosis. Muy bien. Igual acá también tenemos, ¿no? También, ¿no? Un mayor aumento para ver todos estos pigmentos focalizados o localizados en estas células macrófagos, osteocitos macrófagos, que vamos a ver. Este panorámico nos permite ver ya entonces la parte superficial, cómo es, acá tenemos ya pulpa blanca, la pulpa roja, y lo que estamos viendo en la pulpa roja, cómo están estos pigmentos, ¿no? De hemosiderina, cómo van a estar acá. Y es lógico que se encuentra más a nivel de esta zona, ¿no? Todo esto aquí ya vemos un color medio parduzco o pardo amarillento, que es lo que se va a ver. Igual, acá también, escasa cantidad, y hay igual en tejido fibroso. Miren ustedes, al mayor aumento, ya podemos ver también todas estas coloraciones medio marrón o marrón parduzca, corresponde al pigmento de hemosiderina. Muy bien, igual acá, ¿no? También muy bonito se ve,
Pero lo curioso es esto lo que nos permite a nosotros. Ahora, yo no quisiera de repente encontrarme, dentro de su respuesta se caracteriza porque en la célula del- de los vasos, no tanto en la pulpa blanca como en la pulpa roja, se encuentran pigmentos de hemosiderina, ¿no? Sí, pero dentro de esto es en los macrófagos, ¿no? Eso lo hace diferenciar, porque si no, si ustedes ponen eso, entonces ya me están diciendo que esto corresponde a una hemocromatosis. Entonces, esa es la diferencia, por eso que yo le he puesto bien claro ahí la diferencia entre una hemocromatosis más una hemosierosis, ¿no? Del punto de vista histológico, ¿no? Y también cómo considerarlo. Bien, entonces esto correspondería pues a esta primera lámina que vamos a ver. Muy bien. La segunda lámina corresponde pues a la queratosis actínica, ¿no? Queratosis actínica, y ahí dice muy claro, queratosis actínica como si fuese una fase temprana del cáncer de piel, ¿no? Esta queratosis actínica a veces le consideran como una lesión premaligna, ¿no? Sí se le considera esta lesión. Muy bien. Entonces, eh, esta lesión es, ok, se caracteriza inicialmente por presentar unas manchas, ¿no? Unas manchitas, manchas que pueden ser de milímetros y pueden llegar hasta 1,5 centímetros. Puede ser de tamaño y color castaño claro, ¿no? U oscuro. Localizada en el dorso de las manos, en los puños, en el antebrazo, en la piel del escote, en la cara o en el cuero cabelludo de las personas, por ejemplo, que son calvas o con poco cabello, ¿no? Entonces pueden estar localizadas en cualquier parte. Frecuentemente se transforman en placas maculopopulosas, ¿no? Entonces una manchita, una placa maculopupulosa, cubierta de escamas, a veces puede estar cubierta, ¿no? Cubierta de escamas duras. A veces se le ponen como si fuese una superficie de lija también, de superficie áspera, color, miren, color amarillento, ¿no? Y eso varía porque puede ser un color medio castaño también, ¿no? Un pardo claro. En general, estas lesiones pueden confluir formando placas grandes. Algunas veces también, ¿no? Confluyen y forman placas grandes, ¿no? Medianas o pequeñas, generalmente sobre la piel, con daño actínico crónico. Las escamas suelen ser adherentes y al tratar de desprenderla, ocasionan pequeños focos hemorrágicos. La aparición, la aparición de un halo eritematoso aún en las lesiones pequeñas, es interpretada como infiltración en la base y puede indicar transformación a carcinoma espinocelular invasivo, ¿no? O sea, cuando vemos nosotros que esta lesión con toda esta característica puede presentar un halo eritematoso, entonces eso ya hay que pensar que aquí en esta lesión puede haber una transformación ya maligna y puede corresponder de repente a un carcinoma escamoso, ¿no? Eso es una de las características que presenta estos tipos de lesión. Entonces, vemos acá, acá ya le he puesto también para que tengan más eh, en cuenta y más simple también todas las características que se dejan, ¿no? Las características. Esto se da por exposición solar, de repente, y el grado de esta lesión, o sea, dentro de la causa, ¿no? Etiología es la exposición solar, ¿no? Eso es. Ahora, las lesiones simplemente son de unos pocos milímetros hasta 1,5 centímetros, color pardo claro, rosado, semejante a la piel. Superficie áspera, similar, miren ustedes, similar a una lija. Algunas producen gran cantidad de queratina y forman cuernos, ¿no? Unos cuernos córneos. Pero a veces toda esta queratina en forma cónica y entonces nosotros le llamamos cuerno cónico. Clínicamente, una forma eritematosa
hipertrófica, otra vez en forma papular, ¿no? Medio papulares, escamosas o placas gruesas, ¿no? A veces, alguna vez de color gris, otra vez de color rojiza, otra vez puede ser algo pigmentada, ¿no? Y acá también vemos nosotros alrededor cómo se forma una superficie áspera, rugosa, y esto como se le denomina acá un papel de lija cuando uno le pasa eh, o sea, comienza a hacer el examen de esta piel. La localización en las áreas expuestas a la radiación solar, ¿no? Bien, histológicamente el diagnóstico de queratosis actínica, más que todo, está basado en la exploración de la piel, ¿no? Y en la presentación clínica. Ahora, dentro de la histología, ustedes van a tener que recordar, van a tener que esto a veces se le denomina muchas veces muy parecido del punto de vista histológico a lo que hemos visto en las displasias de cuello uterino, displasia de cervix, ¿no? Porque aquí también van a presentar cierto grado de atipia. Entonces, que pueden ser atipia grado 1, grado 2 o grado 3. Y esto está en relación a la localización de esta gravatita, a la localización. El grado 1, de repente tercio interno, el grado 2, tercio medio, y el grado 3 ya compromete todo el espesor de la epidermis, ¿no? Esto es indudablemente importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué se caracteriza entonces desde el punto de vista histológico? Microscópicamente hay una proliferación intraepidérmica, microscópicamente proliferación intraepidérmica de los queratinocitos atípicos, ¿no? Con pérdida de la polaridad, pleomorfismo, hipercromasia nuclear y mitosis. Características indistinguibles de los queratinocitos, ¿no? Y de los carcinomas, ¿no? Eso a veces uno ve estos cambios y uno no puede saber si esto corresponde a un cambio displásico por un cáncer, ¿no? O corresponde de repente a un queratoacantoma. ¿Mm? Bien, esto es lo que muchas veces hace que esto, con esta característica mira, que ustedes ven acá, ¿no? Hace que uno piense que estemos ante un carcinoma in situ de repente. Por eso es que dentro de la clasificación de los queratocantomas se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 2, cuando estos cambios atípicos solamente afectan el tercio inferior, ¿no? De la epidermis. El grado 2, los 2 tercios inferiores, y el grado 3 en todo su espesor de la epidermis. Bien, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Qué otra cosa, qué otra característica vamos a encontrar? También, miren ustedes acá, hiperkeratosis con parakeratosis, ¿no? Hiperkeratosis con parakeratosis. ¿Qué otra característica? Aquí también tenemos, miren ustedes acá, estas bandas pasofílicas que hay acá. ¿Qué nos hace recordar? Nos hace recordar la lactosis senil. Entonces, acá también tenemos a nivel del epidermis, perdón, del dermis, ¿no? Superficial. Entonces, tenemos también lactosis actínica también. ¿Qué otra cosa nos vamos a encontrar? Componente inflamatorio. También es posible encontrar en esta lesión. Muy bien. Acá vemos ya un corte también de la piel, donde vemos todas las papilas, todos los anexos, y lo que nos preocupa acá, qué cosa es lo que estamos viendo en este video. De acá ya es posible ver zonas de basofílica, ¿no? A nivel del dermis reticular. Bien, entonces tenemos, miren ustedes acá, y acá miren ustedes estos cambios.
estos cambios, entonces, atípicos, ¿no? Entonces aquí los núcleos grandes, hipercromático, pérdida de la reacción núcleo-citoplasma, alguna vez con mitosis, pero ¿qué cosa es lo que compromete acá? Solamente en esta lámina que estamos viendo es el tercio inferior. Entonces este tercio inferior corresponde a un grado 1, ¿no? Eso, entonces tenemos que tener en cuenta para diagnosticar, ¿no? Entonces tenemos que ver acá, en principio, esto es fragmento de piel en la cual se observa, ¿no?, hiperkeratosis, parakeratosis a nivel del tercio inferior. Entonces se observa estos cambios, ¿no? Proliferación de queratinocitos, ¿no? Queratinocitos atípicos con hipercromasia nuclear, con mitosis, pérdida de la relación núcleo-citoplasma y que compromete solamente el tercio interno de la epidermis. Esto entonces sería pues uno el diagnóstico, ¿no? El criterio diagnóstico que haya. Otra que vamos a ver nosotros, ¿no? Infiltrado inflamatorio también subepitelial o a nivel del dermis. Acá mira mayor aumento. ¿Cómo se ve esto? ¿No? Entonces son queratinocitos atípicos, ¿no? Pérdida de la reacción núcleo-citoplasma, núcleo prominente, ¿no? Pleomorfismo nuclear y el compromiso solamente en el tercio interno. O sea, todo esto se ha iniciado a nivel de la capa basal. Bien, estos queratinocitos epidérmicos atípicos pueden a veces afectar solamente este tercio interno, tercio inferior, ¿no? Y por un tiempo a veces indefinido. O bien también puede extenderse en las capas superficiales y afectar en algunos casos ya todo esto, ¿no? Entonces, esto por eso es que también hay que tener en cuenta cuando examinamos esto y para descartar, porque esto es igual, casi un comportamiento, no igual, pero sí muy parecido o similar a lo que se ve en carcinoma escamoso de cuello uterino, ¿no? Sin embargo, como le digo que esta atipia de los queratinocitos pueden también extenderse en profundidad, también puede haber eso. Y ahí sí viene ya un problema, porque cuando se extiende en profundidad, entonces generalmente todo esto ya, cuando se extiende en profundidad, generalmente esto ya compromete todo el espesor, ¿no? Y bueno, ahí sí ya estamos frente a una variedad o a un cáncer escamoso, ¿no? Muy bien, esto correspondería a esta lesión. Igual entonces, miren acá, en un panorámico, como vamos a ver estas lesiones, se le considera como premaligna, ¿no? Aquí entonces vamos a ver hiperkeratosis con parakeratosis, componente inflamatorio a nivel del dermis superficial y le deja para el final la presencia de estas a nivel de la capa del tercio interno de la epidermis, presencia de queratinocitos atípicos, ¿no? Con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, hipercromasia. También vamos a encontrar ahí núcleos prominentes, ¿no? Y, y algunas veces también mitosis. Muy bien. Eso se correspondería a lo que es a esta queratosis actínica. Bien. Vamos a hablar ahora acerca del enfisema, ¿no? Acerca del enfisema pulmonar. Muy bien. El enfisema pulmonar, bueno, también es una patología, ¿no? Una patología que se define como un agrandamiento permanente de los espacios alveolares, ¿no? Un agrandamiento, mire, somos los espacios sanos y acá tenemos los alvéolos dañados. Agrandamiento de los espacios alveolares, ¿no? Distales de los bronquiolos, ¿no? Y también con destrucción de la pared alveolar. Ahora, esto es irreversible. Cuando se rompen estos tabiques interalveolares, es irreversible, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que tener
en cuenta, ¿no? estas lesiones para considerarla como enfisema pulmonar. Bien, la causa del enfisema pulmonar, ¿cuál es? Entonces, el enfisema pulmonar, bueno, acá otra vez el agrandamiento irreversible de espacios aéreos distales. Bien, la causa del tabaco, ¿no? Principal causa del enfisema, el tabaco. Es lo primero que ustedes tienen que poner. Principal causa, tabaco. Puede ser exposición al aire contaminado también. El fumador pasivo puede ser. Gases y polvos irritantes en el lugar de trabajo. Otra causa puede ser la edad avanzada, bronquitis crónica y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Bien, estas lesiones, ¿no? Generalmente, entonces, decidimos nosotros que dentro de estos factores etiológicos es, por un lado, el tabaco. Otro lado también puede ser una causa, de repente, a una deficiencia, ¿no? O de repente que haya, genéticamente no haya formación de alfa-1 antitripsina y eso pues el hígado no lo va a sintetizar y entonces estos pacientes que ya nacen con esta deficiencia pueden ser también portadores de esta patología. ¿Por qué se ocurre esto? Nosotros cuando hablamos de esta lesión siempre hablamos de un equilibrio. En toda parte, en toda patología, siempre hemos hablado de un equilibrio que tiene que haber en la funcionabilidad de los órganos, ¿no? Internos. O sea, tiene que haber un equilibrio, y en este caso también se da un equilibrio, y ese equilibrio está dado por las elastasas y las antielastasas, ¿no? Entonces, cuando uno produce una inspiración y luego expiración, entonces esto se produce una dilatación o una extensión y también expiración, una reducción de estos alveolos. Eso normalmente ocurre. Normalmente ocurre que dentro de los alveolos vamos a tener nosotros también, ¿no? unas fibras musculares que son las elastasas. Todo esto está regulado, entonces ese equilibrio está regulado. ¿Qué cosa es lo que pasa entonces? ¿Por qué se produce esa irregularidad o ese daño que se va a producir? Por el tabaco. El tabaco, ustedes saben que va a producir, pues el tabaco que produce eh, es una infección crónica, ¿no? Orgánica, que va a producir el tabaco a estos fumadores, años, y eso que le va a producir una bronquitis crónica. Esta bronquitis crónica que va a producen daños a nivel celular. Generalmente el tabaco cuando se produce estos daños, ¿no? Cuando se producen todos estos daños, ¿no? Entonces va a producir la lesión a nivel de los vasos, porque el paciente con esta bronquitis es en proceso agudo, proceso crónico, proceso agudo, proceso crónico, ¿no? Y todos esos procesos van a producir, pues cuando se produce esta lesión, va a producir una liberación de interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral también, ¿no? También los lictotrieno B4 también se van a producir. ¿Y esto qué cosa es lo que hace? Al dañar, encontrarse en los vasos, encontrar los daños, encuentran entonces la liberación de los neutrófilos. Aquí se produce un daño vascular, liberación. Pero ¿por qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y quién es el responsable de estos movimientos de expiración e inspiración a nivel alveolar? ¿No? Entonces, estos son los radicales libres, ¿no? Estos antioxidantes tenemos en cantidades suficientes ahí en el pulmón, pero este proceso inflamatorio crónico constante, entonces va a hacer que esta una disminución de los radicales libres. Entonces, al haber una disminución, esto de los radicales libres, entonces aquí, ¿qué cosa es lo que va a haber acá? Este neutrófilo comienza a aumentar
la elastasa. Los radicales libres son los que van a mediar mediante la antielastasa, o sea, va a proteger. E igualmente la alfa-1 antitripsina también comienza a regular eso. Pero como esto es constante, este proceso inflamatorio, entonces esto aumenta la elastasa, disminuye la antielastasa. Se rompe el equilibrio. Y al romperse ese equilibrio, entonces ya comienza a provocar el daño tisular. Y provocar daño tisular, entonces comienza a aparecer una serie de elementos celulares, ¿no? Entonces, y la alfa-1 antitripsina, como le digo, también puede ser, esto puede ser congénito o también puede ser funcional, ¿no? Es congénito cuando nacen con esta deficiencia de alfa-1 antitripsina, pero también funcional porque esta alfa-1 antitripsina también disminuye su capacidad. El problema inflamatorio va a disminuir esta actividad. Muy bien. La sintomatología, todo lo que usted aquí. Bueno, a usted más le interesa pues la etiología, ¿no? Pero de todas maneras, tos crónica, inspiración prolongada, fatiga, ansiedad, pérdida de peso, ocultación pulmonar, que se van a mostrar sibilancias y roncantes. En la expiración forzada puede haber cianosis, edema periférico, etcétera. Entonces, una serie de cuadros y que esto puede ir desde un inicio hasta un final, ¿no? Esto, pues, igual, también todos estos cuadros de sintomatología que pueda presentar el paciente. Desde el punto de vista macroscópico, entonces el pulmón va a ser grande, el pulmón va a ser voluminoso. En la superficie de pulmones generalmente se van a encontrar las bulas, ¿no? Las bulas o formaciones nodulares o vesiculares, toda la superficie, ¿no? Superficie, bulas pulmonares en la superficie. Muy bien. Y en la superficie de corte vamos a encontrar, miren ustedes acá, todos estos espacios, ¿no? Vamos a encontrar dilataciones, ¿no? De los espacios alveolares. Dilataciones, algunas grandes, otras pequeñas, con un aspecto quístico en los espacios alveolares, ¿no? Eso vamos a encontrar. Y aquí lo podemos ver. Todo estos son espacios alveolares dilatados. Todos esos son espacios alveolares dilatados. Se ven con facilidad. Acá yo no le estoy hablando de los tipos, por ejemplo, de enfisema, no, simplemente en general, ¿no? Y ya eso ustedes ya verán cuál es el más común, ¿no? Que a veces el panacinar, el irregular, etcétera. Ya ustedes ya lo ven en teoría. Acá estamos hablando de simplemente de estas lesiones. Bien, microscópicamente, miren ustedes los espacios alveolares, ¿no? Son grandes. Supongamos que este espacio sea el pequeño, el normal, ¿no? Pero no, acá comienza a ver estos espacios grandes, dilatados. Miren ustedes acá cómo estos tabiques alveolares se comienzan a romper. Un agrandamiento de los espacios alveolares, un adelgazamiento del septo alveolar, ¿no? Entonces, y estos parecen como igualito, como si estuviesen acá medio flotando todo este tejido. Muy bien. Entonces, eso nos permite a nosotros ver entonces nuestras imágenes y ver acá entonces igualito que la foto, son espacios alveolares grandes. ¿Y qué cosa es lo que sucede? ¿Qué cosa es lo que sucede acá? Primeramente es un adelgazamiento, ¿no? Todos de estos tabiques interalveolares comienzan a adelgazarse por la pérdida de esa antielastasa. Un adelgazamiento y ruptura, adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares, ¿no? Adelgazamiento y ruptura de los tabiques alveolares. Lo primero. Y eso va a dar, ¿qué cosa? A este aumento, ¿no? De estos espacios alveolares. A nivel de los tabiques preservados, ¿qué vamos a encontrar? Congestión vascular. Congestión vascular en los tabiques interalveolares o en el estroma, si quieren llamar. Congestión vascular. ¿Qué más vamos a encontrar? Infiltrado inflamatorio mixto. Infiltrado inflamatorio mixto también es posible encontrarlo, ¿no? Congestión de los tabiques interalveolares con infiltrado inflamatorio mixto. ¿No? Esto estamos hablando de un proceso inflamatorio, por lo tanto tiene que haber eso también. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren acá.
pigmentos antracóticos. Es la causa, ¿no? La causa, ¿qué cosa? Es el tabaco. Acá está el pigmento antracótico, pigmento antracótico, pigmento antracótico. En esta láminas, entonces vamos a tener, miren ustedes acá, ¿no? Los espacios alveolares, ¿no? Completamente, muchos de ellos dilatados, ¿no? Aumentados en tamaño. Ahí acá vamos a ver qué cosa, adelgazamiento y ruptura de estos tabiques interalveolares. Y esta ruptura es lo que va a dar este aumento de estos espacios. A nivel de estos tabiques interalveolares, congestión vascular, infiltrado inflamatorio y presencia de pigmentos antracóticos. ¿Bien? Igual, también tenemos congestión vascular en los tabiques interalveolares y presencia de pigmentos antracóticos. Ok. Yo creo que ahí va a, por el tiempo, vamos a avanzar hasta que me corten. ¿Está bien? Hola. Ya, entonces, ok, vamos a ver, en la siguiente lámina vamos a ver entonces la bronquitis crónica. Bien, esta bronquitis crónica, entonces también vamos a encontrar por qué se va a dar este cuadro. La bronquitis crónica, ¿qué cosa es? Es una inflamación de los conductos bronquiales, ¿no? De las vías respiratorias que llevan oxígeno a los pulmones, la cual causa tos con mucosidad, también puede causar dificultad para respirar, jadeo, fiebre, ¿no? Y cierta baja y presión en el pecho, ¿no? Entonces,